paradigma de la identidad. ¿Qué es el paradigma de identidad? Este modelo es una forma de explicar el comportamiento colectivo que tiene su origen en la teoría de identidad social. Para una mejor comprensión, Tagber y Turner interpretan la identidad social como conciencia compartida, de pertenecer a un mismo grupo o categoría social, definido esta como un autoconcepto de un individuo que se propone superar la separación entre el ser humano y la sociedad. En la medida en que el yo es percibido en su dimensión social, fenómeno que se denomina despersonalización, aumenta la probabilidad de que el individuo participe en procesos en los que predomina el interés grupal sobre el interés propio. Si bien se conoce, el concepto de identidad social o identidad colectiva ha sido interpretado de muchas maneras, ya que en estas definiciones subsiste la idea de identidad social como conciencia compartida, de pertenecer a un mismo grupo o categoría social, es decir, como sentimiento de nosotros. Siempre el ser humano buscará incorporarse a un grupo social donde compartan ideas, conocimientos e incluso criterios que muchas personas no comprenden. Hay que decir que el paradigma de identidad hace frente tanto a las perspectivas psicologistas que no prestan atención al contexto social, como las exclusivamente sociológicas que intentan explicar la ciencia cognitiva limitándose a los factores políticos, económicos y organizacionales. Cuando hablamos de factores políticos, económicos y organizacionales, nos referimos al campo con el cual nos sentimos identificados. Particularmente la teoría de identidad social y sus derivaciones se proponen superar la separación entre individuo y sociedad y descubrir algún modo de relacionar los procesos psicológicos con los determinantes históricos, culturales, políticos y económicos de la conducta. Respecto al hecho de que el paradigma de identidad inscribe en el estudio de la conducta grupal, debe recordarse que una de las principales causas que impidió que las ciencias cognitivas fuera comprendido tanto a los primeros teóricos como de estudios psicosociales posteriores fue al considerar al margen del grupo como un comportamiento aberrante y excepcional. Relación entrogrupo-exogrupo. El entrogrupo se considera a sí mismo un luchador del club, es decir, en términos de la teoría de la identidad social, desarrolla una identidad positiva. Mientras que el exogrupo es definido como falta de escrúpulos y vicioso, discriminación exogrupal. En conclusión, el paradigma de identidad muestra el yo interior que cada ser humano tiene, lo cual lo hace único y diferente de los demás, en donde se muestra su propia esencia y decisiones que toma a lo largo de su vida. Gracias. Muchas gracias por su atención. Pues bien, el día de hoy hablaremos sobre la construcción de la identidad colectiva y el sentido de pertenencia. Pero, ¿qué es la identidad colectiva y el sentido de pertenencia? Para poder comprender esto, vamos a tener las definiciones de las mencionadas. Y nuestro buen amigo Javier Navarro nos explica que la identidad colectiva se refiere a lo que diferencia a un grupo humano de otro. Y por otro lado, tenemos a Julián Pérez Porto, que explica al sentido de pertenencia como propiedad de una persona, satisfacción de una persona al sentirse parte integrante de un grupo. Una vez explicado esto, podemos entonces demostrar que la construcción de la identidad colectiva permite al individuo sentirse parte de un grupo social. La construcción de la identidad colectiva empieza cuando los individuos en su conjunto se ven a sí mismos como similares y generan una definición colectiva interna. La identidad colectiva como identidad cultural. Esta empieza cuando los individuos se ven como similares y generan una definición colectiva interna, es decir, el punto de partida de la identidad colectiva son los rasgos culturales escogidos entre quienes conforman, y es que comparten una serie de elementos culturales como símbolos, tradiciones populares, gastronomía, sentido de humor, etc. La identidad colectiva como identidad cultural es una construcción sociocultural. Esto implica que la identidad no surge en forma espontánea. Por el contrario, se trata de una construcción que los miembros de la comunidad realizan a partir de la cultura que poseen, puesto que toda sociedad tiene una cultura y a esta se le entiende como un sistema de creencias
de valores, normas, símbolos y prácticas colectivas aprendidas y compartidas por los miembros de una colectividad que constituyen el marco de sus relaciones sociales. Pero, ¿ustedes creen que este sistema de cultura es estático? Pues no, este no es estático, ya que cada individuo que compone el grupo social tiene diferentes aspiraciones y cuando interactúan entre sí aprenderán nuevos comportamientos que pueden llegar a plantear una modificación en sus ideas. Estos repertorios de ideas son los rasgos que caracterizan a los miembros de una colectividad. Por lo tanto, aunque parezcan iguales, identidad y cultura, la primera es efecto de la cultura. Pues bien, ahora hablaremos sobre la identidad colectiva en el sentido de la modernidad, y esta surge por la perspectiva que ésta se construye de manera subjetiva, y es que empieza en el niño con la socialización del pequeño en la escuela. Este pequeño, al estar en un ámbito social, intenta pertenecer a un grupo. ¿De qué manera? Lo hace buscando afinidades para con otra persona, visualizando qué gustos comparten y al visualizar esto, reafirma la relación de haber semejanzas en ambos. De igual forma, ocurre esta especie de socialización y afinidad en los jóvenes, los cuales buscan integrarse a un grupo de acuerdo a sus percepciones, es decir, mirar si tienen o no compatibilidad. Por lo tanto, la construcción de la identidad colectiva está relacionada con el proceso de socialización en la primaria como en la secundaria. Y se puede decir que el sentido de identidad colectiva es de elección y no de imposición. ¿Qué es lo que hace que un individuo se identifique más o menos con ciertos grupos, conocidos como referentes identitarios? ¿Qué son los elementos culturales propios de un grupo? Entre los que se encuentran la etnohistoria, las creencias, valores y normas, lengua, productos materiales y prácticas colectivas. Ahora hablaremos sobre el sentido de pertenencia. Este sentido de pertenencia hace referencia al grado en el que un sujeto se siente identificado a cierto grupo social, lo que permite que desarrolle una actitud consciente respecto a otras personas, es decir, que sea capaz de defender a este grupo al que pertenece. Este sentido de pertenencia permite a la persona tener una especie de meta u objetivo, puesto que a la vez que está en un grupo social también siente el apoyo del mismo. La pertenencia a un grupo se da como resultado de un proceso de categorización en el que los individuos van ordenando su entorno a través de categorías o estereotipos, que son creencias compartidas por un grupo respecto a otro. Aluden a rasgos de personalidad, como simpáticos, huraños, sinceros, como los que observamos a continuación. También aluden a características físicas, como pueden ser altos, fuertes, chonchos. Aluden también a características de conducta social, como pueden ser trabajadores, vagos, responsables, holgazanes y entre otros. A su vez, presentan respecto al género, es decir, hombres o mujeres, y sobre todo a los grupos étnicos como gitanos, judíos y otros grupos étnicos. Y también a los grupos nacionales, como son los alemanes, franceses, italianos o de cualquier parte del mundo. Por ejemplo, el vínculo entre un trabajador y la empresa. El trabajador se sentirá identificado con los valores de la empresa a tal punto que va a defenderla ante cualquiera. En conclusión, la construcción de la identidad colectiva está influenciada por el contexto social en el que se desarrolla el grupo, quien surge al compartir ciertos gustos entre los sujetos que lo conforman, inclinaciones que son de origen subjetivo.
permitiendo al individuo sentirse parte de. Por lo que podemos decir que la construcción de la identidad colectiva da lugar a lo que dijimos anteriormente, al sentido de pertenencia al individuo. Muchas gracias. Hola, soy Melissa y hoy les voy a hablar sobre el individuo como resultado de un proceso social. Por ello, es necesario reconocer una pregunta. ¿Qué es el individuo? Se define al individuo como una forma más impersonal de remitir al ser humano. No habla de alguien en particular y se denota de una forma directa con lo que se conoce como individualismo, en donde la libertad individual se transforma en el principal motor de la felicidad. ¿Qué son los procesos sociales? Para tener una mejor noción de esta pregunta, es necesario reconocer la definición de procesos. Estos se conocen como ciclos que constan de distintas etapas en las cuales se producen ciertos cambios de estado. De este modo, al finalizar el proceso, su protagonista ya no es el mismo que en el comienzo. Ahora definiremos lo que es social. Por su parte, es aquello vinculado a la sociedad. Esta noción se relaciona con el grupo de sujetos que mantienen interacciones y que mantienen una cultura compartida, creando así una comunidad. Ya con estos conceptos claros, podemos decir que un proceso social, en definitiva, está formado por una serie de interacciones dinámicas que se desarrollan en el seno de una sociedad. Estos procesos pueden provocar cambios en la estructura social. Ahora hablaremos sobre algunos tipos de procesos sociales. La cooperación son aquellos que son de naturaleza sinérgica, o sea, de suma de energías y que se dan entre grupos humanos cuya interacción tiende al beneficio mutuo. La acomodación es aquella en la que se da un ajuste social, es decir, un reacomodo de fuerzas sociales, reales o imaginarias, en torno a una nueva configuración del poder o de los recursos. La asimilación se trata de la fusión, no necesariamente en términos de igualdad o equivalencia, de grupos humanos diferentes. En otras disciplinas se lo conoce como transculturación o aculturación, y suele involucrar también un cierto ejercicio de la violencia. La competencia se trata de procesos sociales de naturaleza conflictiva, en los que dos o más grupos humanos compiten por el dominio de la sociedad o de un sector de ella, ya sea en términos económicos, políticos, sociales o incluso militares. Ahora hablaremos sobre la socialización, que es el proceso mediante el cual el ser humano aprende en el transcurso de su vida los elementos socioculturales de su ambiente y los integra a la estructura de su personalidad bajo la influencia de experiencias, sucesos y de agentes sociales. Ahora hablaré sobre los agentes socializadores. Estos están conformados por 4. El primero es la familia, el segundo es la escuela, el tercero son los grupos de iguales y el cuarto son los medios de comunicación. Los movimientos sociales como productores de identidades cohesionadoras en la sociedad. Para empezar, un movimiento social son entidades colectivas que buscan establecer un nuevo orden de la vida. Tienen su punto de partida en una condición de intranquilidad, y derivan su poder de la insatisfacción con las formas de vida actual, de deseos y esperanzas para un nuevo sistema de vida. Existen varios elementos que componen los movimientos sociales. Son la identidad, que interactúa con el adversario que representa a la oposición, y ambos forman un modelo social. La identidad por medio de formas de acción se basa en sentimientos compartidos de identidad colectiva. Todo esto está relacionado con la insatisfacción y el conflicto. Los viejos y nuevos movimientos sociales. Los nuevos movimientos sociales surgen en los años 60 como nuevas formas de expresión y lucha. Los partidos políticos tradicionales se deslegitiman. Los NMS surgen como una reacción de la sociedad ante un nuevo problema provocado por los efectos colaterales negativos del crecimiento industrial. Transforman los valores de la sociedad y responden a la demanda de sentido. Todo
social. Las necesidades económicas y la seguridad física personal luchan por la supervivencia, mientras que las necesidades sociales y de autorrealización luchan por la calidad de vida. Todo esto tiene que ver. La sociedad industrial tiene valores materialistas que se relacionan con la sociedad postindustrial que tiene valores postmaterialistas, con libertad de tener. Tiene que ver con la industrialización de desarrollo, capitalista, democratizaciones, Estado, nación, surgimiento de la sociedad civil, individualismo, medios de comunicación de masas. Mientras que la libertad de ser tiene que ver con la globalización económica, política y cultural, la crisis de los estados, nación, la pérdida de relevancia social de la religión, trabajo y política como fuentes de identidad social. Como ejemplo de libertad de tener.